Hombre, sobre los problemas y las patologías que hay en la comunicación. Eso fue en lo que quedamos, ¿cierto? Y más que el profesor les muestre para que acá cada uno que haya indagado, qué le pareció, que nos cuente también experiencias que haya tenido, lo que conozca de primera mano. Bueno, y yo solo les adelanto lo siguiente, muchachos. Este tema lo hicimos después que hiciéramos un dictado que decía, ¿qué tal que sea yo quien sufra de eritrofobia? Ya esa era la primera para investigar, la eritrofobia o eutorofobia. Y hay otra que se llama la espasticidad. Espasticidad. Y esto tiene un fundamento muy bonito, como todo lo que yo he venido planteando en, en estas sesiones. Y es que la ética lo debe de transversalizar todo, la ética. Y está en la sopa, y está en la política, y está en lo que hacemos, en lo que no hacemos también, está en lo que decimos, está en lo que escuchamos, la escucha ética. Creo que de eso hablamos una vez, la escucha ética, que es aquella que es capaz de escuchar al otro sin estar de acuerdo y que es la más difícil, porque es escuchar al otro en su verdadera dimensión, sin los prejuicios que a veces nos atacan e impiden que nosotros escuchemos no lo que queremos, sino que escuchemos realmente lo que el otro nos quiere comunicar. Y esa escucha ética a veces se torna muy difícil, muchachos. Se torna tan difícil como que mucha gente no escucha, sino que solamente está queriendo o esperando el momento para decir lo que tiene que decir, pero no escucha al otro. Eso sucede mucho en las conversaciones, que vamos a ver si hacemos un ejercicio de conversación, porque tampoco a veces se ha detectado, no sabemos conversar, algo como tan sencillo, y verdad, no sabemos conversar. Bueno, entonces quiero que alguno de ustedes, María Luisa, que ya va a prender la cámara, y Darwin Guisado, que nos ayuden. Luz Potes, ¿dónde está? No la veo, no le veo la carita. A Luz. Pero usted ya vio lo que le escribí. A Se me ver, está cayendo mujer, la no lo tableta. vi. Ah, sí, buenos días. Bueno, tiene problemas. Ya lo corregirá. Listo, Luz. Bueno, Si los logro como arreglar, claro, vamos a claro. ver y trato de prender la cámara porque no me estaba dando ahorita. Bueno, sí, porque es muy chévere que nos veamos todos, todos de cara, el uno de cara al otro, todos de cara a todos, como hacemos en los salones. Pues, ¿qué tal pues que esto fuera Natalia, por favor? ¿Qué tal que esto fuera pues una clase de clandestinos, oiga? Bueno, entonces voy a esperar, quisiera que, ¿quién fue la que hizo de moderadora la otra vez? Laura. ¿Quién quiere servirnos de moderadora para este tema de las patologías que podremos encontrar en la comunicación? Adelante. ¿Quién? Manco estaba buscando el link está en la clase número 8 y todavía no tiene el link para ingresar a las clases. Manco, ese link está en el ABA, está en el WhatsApp, en la descripción del WhatsApp, para que no dé Lora por allá preguntando cosas. Vea, guárdelo. Ese link va a ser el de todas las 16 clases. Bueno,
Me voy a conectar desde el celular. Bueno, ¿quién quiere entonces ayudarnos a ser el moderador o la moderadora? Yo quiero una moderadora. Eliana, ayúdanos. Que seas tú la moderadora de esta charla sobre las patologías de la comunicación. A ver, ¿quién? María Luisa, tú, sé tú la moderadora. Listo, profe. Bueno, María Luisa, vamos a escuchar a María Luisa. Ella nos va a preguntar, ustedes van a tomar la palabra sobre lo que indagaron. Ella les puede preguntar cositas, establecer el tiempo. Queda libre ella. Va a asumir el rol de la moderadora con todos lo que eso significa. Adelante, María Luisa Vélez. Profe, una preguntita, es que yo no me había podido conectar y no sé en qué documento estamos. ¿Me repite, por favor? Bueno, estamos en lo siguiente. Quedamos en hacer una pequeña indagación para que todos compartamos y no sea el profesor acá pues contando y echando la cantaleta sobre las patologías que se suceden en la comunicación. Es una investigación que ahí la tienen, ahí está en los medios, hay libros sobre eso, experiencias que tienen ustedes, que conocen con otras personas. Si alguno de ustedes ha sufrido eso, nos cuenta de primera mano, pero hablemos sobre las patologías de la comunicación. Y entonces yo les insisto ahorita, yo le tomo de pronto la palabra para decirles como el contexto desde el que debemos mirar esas patologías y cuán importante es conocer esas patologías para reconocer en el otro a veces dificultades o reconocerlas en nosotros mismos. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Todavía sigo sin entender. En la comunicación hay problemas, hay patologías. Todos averiguaron eso. Tú vas a ser, María Luisa, de moderadora. Empieza a preguntar, empieza a echarle candela, a ponerle entusiasmo, a decirle al compañero, qué buena intervención, gracias compañero, vamos a ver, le damos la palabra al otro, pídame la palabra por el chat. Bueno, tú verás qué dinámica propones. Y les pedimos a los compañeros, a Valentina Gómez y a Natalia Mosquera, a Laura, que prendan sus cámaras, lo mismo que a Darwin Guisao, que prendan las cámaras para que no hagamos esto una clase entre clandestinos o entre anónimos. Muchas gracias. Bueno, entonces muchachos, empecemos por definir qué es comunicación. Antes de hablar de los errores en la comunicación, ¿quién nos quiere hacer una definición de comunicación? ¿Alguno que quiera participar? Bueno, comencemos por decir desde buenos días para todos, hablar claramente que la comunicación es ese hecho claro y preciso de informarle al otro, pero con una secuencia de entendimiento, de una lógica, de manera de que no sea confusa, de manera de que de alguna manera la otra persona o entre las que se hayan la comunicación pueda existir realmente esa comprensión, esa concordancia y esa coherencia entre lo que se dice, dentro de lo que se piensa y lo que el otro va a escuchar, porque muchas veces en la comunicación debe existir esa retroalimentación, porque muchos dentro de las patologías, como dice el profesor, encontramos que cantidad de veces queremos interpretar para nosotros mismos algo y lo expresamos como no es y siempre pasan las confusiones. Entonces, la primera parte de la comunicación
diría, es ese arte específico de ser coherente y sano con lo que se expresa, teniendo en cuenta que hay un interlocutor que debe de recibir la información con esa misma claridad como se expresa. Muy buena definición, compañero. ¿Alguien más quiere dar otra opinión o quiere complementar lo que dijo Víctor? Yo, buenos días. La comunicación es transmitir información entre una o dos personas o entre más y dar su punto de vista de algún tema en específico, como por ejemplo este. Listo, gracias compañera Natalia. ¿Alguien más quiere dar una opinión antes de pasar a otro tema? María Luisa, sí. Espero que no se desvíen del tema, Natalia, no de la definición de comunicación, las patologías, ya que la comunicación lo sabemos, y seamos precisos, concisos y macizos. Ojalá no nos extendamos mucho para que todos podamos participar. Sí, profe, pues era primero importante decir también cómo quiero eso. ¿Cómo? Hacer como una pequeña definición antes de entrar ya, y sí, vamos a empezar a hablar de las patologías. Muy bien, eso. ¿Quién quiere empezar a dar una definición o qué tipo de patologías encontró? Yo. Bueno, yo. Listo, Luz, adelante. Problemas auditivos y sordera, problemas con la voz y labio leporino o paladar hendido. Y también hay muchas más, pero a lo que quiero llegar es como, creo que esas patologías, bueno, de pronto con lo de la voz, no sé bien cómo es eso. Profe, ¿cómo se llama una persona que tartamudo? Los que hablan como con dificultad. Eso es una patología, ¿cierto que sí? ¿O no? Tienen problemas de dicción. Sí, yo he visto, pues no sé, lo poco que sé porque no he buscado mucho sobre esa parte. Yo sé que con terapia o con ayuda de profesionales en cuanto a esa área, como pueden ayudar un poco en cuanto a eso y mejoran, sí, y mejoran como se les entiende más, dejan un poco como eso y sé que las terapias con profesionales como ayudan mucho en ese campo, pero en realidad hay muchas patologías y como quiero referirme a esa y, y también como los que no escuchan, pero también hay señales de manos, como comunicación con las manos para que ellos puedan entender y hay algunos medios. Eso quería como decir. Listo, gracias compañera. ¿Quién más quiere ahondar sobre las patologías que mencionó Luz? Bueno, yo. Listo, dale, Pero Eliana. yo parto, o sea, bueno, por ejemplo, de una patología, más que todo de la dislalia. La dislalia es una dificultad específica del habla y de la voz. Entonces, la dificultad más concreta es como en esa producción o esa articulación de los fonemas. Por lo general se ven muchos niños, o sea, se ve muy reflejado en muchos niños y ya después como la vida adulta ya como que reduce como esa dificultad y son, por ejemplo, a la hora de mencionar la R, la S, la L, la K, la Z, la H, la Ch. Bueno, y esto por lo general puede generar como una condición de aprendizaje en los niños. Pero si se llegan como a tratar desde muy temprana edad, es posible que se encuentre como esa mejoría. Pero yo aquí tengo una duda, porque, bueno, esa es la patología como tal. Pero en este espacio también es como para mencionar, digamos, como o sea, ya no tan patológico, sino como esas dificultades a la hora, por ejemplo, de comunicarnos. Por eso digo que partía de dos. Uno, desde esa parte
patológica que realmente, bueno, requieren tratamiento, todo, y ya también esas dificultades que tenemos a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, en cuanto a esas, lo que nos pasa en la vida diaria, en el momento de que queremos comunicarnos, ya sea con la pareja, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la universidad, nosotros a veces pensamos que escuchamos y realmente no escuchamos, nosotros oímos. Porque escuchar es ir más allá como de lo que me están diciendo. Oír, pues, no, yo oí pasar un bus, yo oí pasar un taxi, pero escuchar, o sea, escuchar realmente qué es lo que me están queriendo decir. Otra, pues, como de esos problemas es, por ejemplo, decir lo que uno piensa sin tener en cuenta a los demás. ¿A qué hace referencia esto? De que hay muchas personas que son sensibles, digamos, a muchos temas y realmente uno no se pone en el lugar del otro y simplemente lo dice sin tenerlos en cuenta. Y debemos también partir de que una cosa es lo que se dice y lo otro es cómo se dice. Muchas veces, pues un ejemplo, un ejemplo claro es eh, el tono de voz. No es lo mismo yo decir, ay, es que usted me cae tan mal. Y yo creo que muchos de los que acabaron de escuchar eso, pues pienso que como que no lo tomaron como muchas personas lo tomarían si lo dicen en otro tono, en un tono más brusco, en un tono más fuerte, en un tono más hiriente. Entonces, es como esa invitación a no decir las cosas, a tener como tacto, pensar antes de hablar y tener muy en cuenta al otro. También el desarrollo de la confianza es muy necesario para lograr una comunicación asertiva, que eso también es o sea, es algo muy complejo a la hora de la comunicación, porque muchas veces no es no es que las personas no nos entiendan, y muchas veces uno comete ese error de que uno es hablando algo y después dice, sí me entendió, y resulta que ahí estamos subestimando la capacidad de la persona solo expresando eso. Lo correcto sería decir, sí me hago entender, porque somos personas, somos seres sociales, pero todos tenemos, pues somos distintos puntos de vista y partimos de esas experiencias para tomar, como para asociar lo que nos están queriendo decir. Entonces, por eso es la importancia de tratar de desarrollar una comunicación asertiva y evitar, digamos, como esos errores comunes, esos errores comunes. Otros de los errores comunes que encontré fue que la comunicación no se da solo por el habla, sino esa comunicación no verbal que tenemos a diario con las personas, la postura, lo que por ejemplo el profesor nos invita mucho de tener una adecuada postura, de hablar firme, de mirar a quién se está uno refiriendo. Todas esas cosas dan también una especie de comunicación. Si yo, por ejemplo, estoy así, si yo estoy así manicruzada y encorvada, pues entonces yo lo que voy a expresar es como que no, esa muchacha no está interesada o tiene pereza o está a la defensiva. Entonces, todas esas cosas forman parte como bueno, no eso tan patológico, porque pues lo patológico, cierto, ya es como algo más, pero sí como esos problemas que encontramos a la hora de comunicarnos con los demás. Listo, compañera, muchas gracias. Pues frente a lo que ella dijo, yo quiero como aportar de pronto para los que estudian pedagogía infantil, que por ejemplo, para ellos es muy importante, pues, empezando por la patología que ella habló, porque los profesores en esa primera infancia son los que tienen que identificar
pues acompañando a los padres a identificar esas patologías en los niños. Y, por ejemplo, desde el lenguaje no verbal, los profesores tienen que estar muy pendientes de los niños. Una amiga mía es profesora pues en un preescolar y ella le pasó que ella identificó a una niña que era abusada, pero ella lo identificó precisamente por el lenguaje no verbal y porque era un niño y tenía pues como dificultades, era un niño muy bueno, de un momento a otro bajó el nivel académico, dejó de comunicarse, dejó de hablar. Entonces esa comunicación no verbal y las cosas que el niño expresó fueron las que llevaron a que el niño lo llevaran a un psicólogo y que pudieran determinar que el niño había sido abusado. Entonces, para los profesores es súper importante esos primeros pasos en la comunicación de los niños y ver esos signos de alarma y ver esa comunicación no verbal que ellos están haciendo constantemente para darse cuenta que puedan tener alguna enfermedad o algún tipo de problema en casa que les esté impidiendo comunicarse bien. Y no sé, otro compañero que quiera dar un aporte frente a lo que dijo Eliana o quiera complementar sobre el tema. Luisa, yo tengo una pregunta, a ver si o el profe o Eliana o mis compañeras de licenciatura me pueden aclarar. Entonces, ¿una patología se puede tomar como un trastorno? Pues yo creería que sí, porque pues un trastorno viene de una enfermedad, entonces pues yo creería que están muy relacionados. El profe quería decir algo, le alzó la mano. Profe, adelante, Sí, cuéntanos. gracias. Sí, Vanessa, precisamente por eso estamos viendo patologías. Patología es un trastorno físico, adquiridos unos, otros congénitos. Entonces ahora Liana se estaba desviando porque hay errores en la comunicación, eso de no poner atención, eso de escuchar lo que uno quiere y no lo que el otro dice, decirle al otro, si me entendió, eso es, en verdad son errores, pero no. Lo que queremos ver ahorita son patologías. Patología es una enfermedad que amerita una atención profesional. Cuando hablamos nosotros de que si usted sufría eritrofobia o espasticidad o algo de esto, yo les dije esa vez, si alguno de ustedes está diagnosticado con una enfermedad, me lo hace saber para remitirlo a bienestar universitario, de manera que allá le colaboren con un facultativo, pues la universidad tiene profesionales, psicólogos que le pueden dar mejor guía en ese sentido que el profesor. Y entonces, ¿por qué? Porque estos son asuntos muy delicados que afectan el cerebro, que vienen de la parte cerebral o de la parte física y pueden influir en los procesos de aprendizaje y pueden influir en la vida misma. Vamos a poner, entonces, era lo que yo quería, pero yo quiero es que ustedes desarrollen esto. Muchachos, las patologías en la comunicación son una enfermedad y si nosotros detectamos que algún compañero tiene un hablado, tiene un frenillo, yo voy a hacer la película más o menos. Entonces que un profesor hable así y usted puede hacer, ¿cierto? Ese profesor tiene un problema y podría presentarse que sufra esa dislalia, ¿cierto? Que sea tatareto o gago, como llamamos. Una persona de esas no debe ser objeto de nuestras burlas, sino de nuestra consideración y entenderlo. Por ejemplo, y qué tan bueno Vanessa que preguntó eso, porque seguro que Vanessa va a ir a indagar sobre ese asunto. Vean, cuando ustedes ven a James o ven a un expresidente de Colombia o a un exgobernador o un gobernador de Medellín, de Antioquia,
y de pronto gagueando, hay que entender que esos problemas, ¿dónde vendrán? Están alojados en la psiquis de esa persona, en la psiquis de esa persona. Yo les digo, y tienen que lidiar con eso. Aquí el expresidente de Colombia, Santos, cuando empezó, era un presidente muy gago. Parece ser que él superó mucho las cosas porque ya habla mejor. Y eso tiene que ver con las relaciones íntimas de la familia. Casi todos los que sufren eso son hijos menores y no tienen hermanos mayores. Y entre hermanos se hacen bullying. Y eso parece ser que se lleva hasta la vejez y el muchacho tiene todavía esa dificultad, ¿sí? Como ese gagueo, como esa inseguridad. Les recomiendo que vean una película como El discurso del rey. Si quieren no vean toda la película, pero pueden ver pedazos por ahí en YouTube cómo ese muchacho supera esa enfermedad. Resulta que en plena Segunda Guerra Mundial se murió el rey en Inglaterra, o la reina, no me acuerdo, yo creo que era el rey. Y entonces le tocaba asumir al primogénito. Así funcionan esos reinados. Y resulta que el primogénito, o sea, el mayor, estaba enamorado, literalmente lo que llamamos prendado o encoñado, es lo que se llama, de una mujer que era hasta gringa, era norteamericana. Y él dijo, yo no quiero nada. Abdicó. Entonces el hermano menor, al hermano menor le tocó asumir el reinado en plena Segunda Guerra Mundial. Y resulta que este muchacho tiene ese problema de ser gago. Era una inseguridad de ese muchacho. Y esa es la historia, fue a donde un hombre que le ayudara. Tenía que echar discursos, tenía que hablar, pero tenía esa inseguridad. ¿Dónde nace esa inseguridad? Averígüelo. Vaya que un facultativo le diga dónde nace esa inseguridad. Aquí había el gobernador aquí, Gaviria. Era el menor de los Gaviria. Y seguramente que le hicieron bullying cuando estaba chiquito. Vaya, pregunte, porque ese muchacho era muy gago, todavía es muy gago. Entonces, eso afecta la fluidez en la comunicación y denota, es decir, muestra inseguridad y dificulta la comunicación, porque entonces el destinatario de las palabras es esperando a ver si es como desesperado. A ustedes les ha tocado hablar con un gago y usted es como desesperado, como que le quisiera empujar a ver si, ¿será que sí? ¿Será que va a terminar? ¿O será que me va? ¿Qué será lo que me quiere decir? Esas dificultades son tremendas para ambos, para todos. Y eso, todas las patologías son una carga. Son una carga. Por eso tenemos que adoptar una actitud ética y comprensiva. Les voy a contar una. Bueno, el discurso del rey. Ha habido muchas patologías. Demóstenes, el gran Demóstenes, orador en la Grecia del siglo IV a.C., sufría de gaguera, era tartamudo. Y se dice que Demóstenes se iba a la orilla del mar, allá en Atenas, es que hacer gárgaras hasta con piedras y a gritar allá contra las olas. ¿Por qué? Dicen los historiadores, todo esto está datado, esto no es chisme. Los historiadores de la época, como Diógenes, habían dos Diógenes, Diógenes de Laercio y el otro Diógenes, uno que era el filósofo y otro que era historiador, contaba muchas anécdotas. Cuenta que una vez fue Demóstenes a echar un discurso al ágora, allá iba todo el mundo, y eso echaban sus peroratas.
y salió llorando. Eso se burlaron de él se le trabó la lengua. Se le trabó la lengua al pobre Demóstenes. Pues este hombre es un ejemplo y dicen que se propuso superar ese problema que tenía. Y lo superó a tal forma y llegó a ser tan gran orador que hoy en día, 24 siglos después, es catalogado como el padre de la oratoria. El padre de la oratoria se llama Demóstenes. Bueno, les cuento esto para que se den cuenta que no es un problema de hoy, sino que siempre ha existido. Hubo un rey como en Roma existió un emperador que era Gago, y eso era la mofa de todos. Hubo una película, Claudio, yo Claudio, era muy inteligente, pero era gago. Entonces, resulta que soportar eso necesita también la comprensión de los otros. Sí, muy bueno que hayan contado historias, porque esas son las que nos sirven a nosotros para ir más allá de la teoría. Les voy a contar una. Esto es un síndrome. Un síndrome es muy difícil de curar. El síndrome de Tourette. Yo creo que los que investigaron lo vieron. Es una persona que tiene un poco de tics con los ojos, con la boca o así. Los que pudieron ver a veces, los que pudieron ver la película ya se me olvidó, espera, la tenía cuando lo iba a decir. Cuentachistas de Sábado Felices sufre de eso. ¿Quién? ¿Cuál? El cuentachistes de Sábado Felices sufre de una cosa de esas. Camilo. De los ojitos. El de los chiquitos, el de los niños, ¿cierto? No, De los chistes de Sábado Felices. se llama Camilo. Camilo. Bueno. La película del profesor, al frente de la clase, creo que se llama. Sería, puede ser, no tenía otra en la mente. Y esta persona, ¿cómo le parece que Camilo es Parkinson? Parkinson. Esta persona tiene que hablar y a toda hora se mueve y dice groserías. Ay, muchachos, y a todas horas diciendo, pero vulgaridades. Eso es un síndrome. Memo es el de los niños, sí. Es un síndrome muy difícil de curar. Bueno, hay problemas que tienen que ver con la voz, otras veces con el ritmo. Hay unos que hablan muy despacio y quien los hace, pues, hablar rápido. Son problemas neuronales, o los que hablan muy rápido. ¿Sí? Entonces dificulta la comunicación. Está ese que habla con una vocecita por afectación de las cuerdas vocales. De pronto, oiga, Víctor, si conoce alguna persona que hable así. Oiga, Víctor, ¿usted cómo ha estado, hermano? ¿Bien o qué? No, yo. Y Víctor, no, hombre, que muy bien. Ah, qué bueno, Víctor, oiga, usted sí estuvo yendo por... Y esa persona, si ustedes la conocen, me cuentan. Yo tengo un amigo que tiene ese problema. Y él es así. Le dije, ¿cómo es que le dicen? Voz de pollo o algo así. Es una voz muy chillona, pero él no tiene control sobre eso, porque eso es un problema estructural. Eso, pollo. O los que son roncos. Darwin. Una muchacha, por ejemplo, Eliana, que hombre, profesor, ¿cómo le va? Y entonces ella habla con voz de macho, de así. ¿Y quién le quita eso? Y la gente se achanta. Entonces necesitan la comprensión de los demás, porque es un asunto insuperable, o un tratamiento, ¿cierto? Ahí hay solamente unos poquitos problemas de la comunicación. Hay otros, como la dislalia, los que no pueden escribir, aquellos
cuyo pensamiento es más rápido que la escritura y entonces hay unos problemas gravísimos, ¿cierto? Con esa comunicación escrita. Profe, Bueno, continúen. Luz, dime. la dislexia, cuando el niño confunde algunas palabras, las pone al revés. Hace un tiempo atrás conocí como una chiquita, una niña muy pequeña, pero le pregunté a una profesora de la universidad qué podía hacer si la niña tenía 6 años. Entonces ella dijo como que se podía tratar, que estaba a tiempo para tratarse. Y pienso de que muchos trastornos pueden como corregirse y de pronto en algunos casos. Y se me vino a la mente cuando usted estaba hablando ahorita sobre los trastornos y tengo una pregunta, profe. Una persona sordomuda, ¿eso es como una enfermedad o no sé, como me gustaría que me explicara un poco más en cuanto a eso, una persona que no escucha ni sordomuda? Porque hay una película que se llama Black y cuenta la historia pues de ella y cómo va mejorando, aunque no puede pues escuchar, ella va mejorando, pero me gustaría como saber si eso es una patología o es un trastorno o eso es una enfermedad, o sea, o todas se relacionan. Me gustaría como que me explicara un poco más en cuanto a eso, porque me siento como confundida y no sé. Muy buena pregunta, Luz. Y ahí el lenguaje es clave, es clave. Eso no se puede catalogar como una enfermedad, sino o patología, porque no es tratable, ¿cierto? Es apenas soportable. Se llama una condición especial, como el que nace ciego o el que nace mudo, ¿cierto? No se le dice, ay, usted es enfermo de ceguera, no. Se le llama una condición, es su condición especial en el sentido de que necesita que la sociedad ponga en sus manos los recursos, ¿cierto? Para que pueda tener una vida normal, tranquila y ante todo digna, ante todo digna. Pero ojo con eso, no es una enfermedad, es una condición especial en el caso de los sordomudos. El sordo, ¿por qué no habla? Porque no sabe qué decir. Porque no escucha, ¿cierto? No ha escuchado nunca nada. No escucha. Es como usted, muchas personas. ¿A usted le gusta la música country? No, a mí no me gusta eso. Pues, ¿cómo le va a gustar si nunca la ha escuchado? Oiga, ¿usted cómo se siente en el desierto? No, usted nunca ha estado en el desierto. Entonces, la persona no puede decir nada. Entonces, la persona que es muda, porque es sorda, no sabe. Aún teniendo forma de física, una estructura para emitir sonidos, emite unos sonidos guturales, pero no articulados, porque todo se aprende. Por ejemplo, los gringos son muy difíciles para que aprendan a decir esa R. Aprendan. Es muy difícil. Ferrocarril. La R, como nosotros la pronunciamos, ellos no la pronuncian. Nosotros las palabras las decimos muy llanas y ellos apenas las deslizan. Por eso el inglés a veces se dificulta tanto. ¿Y por qué ellos son así? Porque eso es aprendido. Cuando yo digo aprendido, usted conecta en su mente, viejo Mateo, la P y la R, ¿cierto? Correcto, profe. Y el nombre de ese trastorno es la disartria. ¿La cómo? La disartria. Disartria, que está definida como ¿qué hay disartria? La disartria indica dificultad para articular sonidos y palabras. Eso es lo que yo quería, que entre todos montemos el muñeco, porque no vamos a hablar de todas las enfermedades. Lo que nos vamos a hacer es tener conciencia ética de las patologías en la comunicación, tener conciencia ética. Hay unos que son vicios, otros que son tratables, otras son muy difíciles de tratar. Por ejemplo, perdón, Víctor, yo te digo, patología es enfermedad.
Otra cosa a veces son errores o mañas que adquieren las personas cuando se comunican, que las vamos a hablar cuando hablemos de la conversación. Por ejemplo, hay personas con las que usted se sienta a hablar y empiezan a darle como golpecitos. Oiga, pues, oíste, Mateo, mira, ¿cómo te parece? ¿Te ha tocado algún amigo de esos? Aquí, como muletillas. sí, son como, no, son como vicios, son vicios. Entonces usted le tiene que decir, hombre, sí, hábleme, pero no me pegue, hombre, porque empiezan como a llamarte la atención y te tocan, te pegan, ¿cierto? Eso ya no es una patología, ya es otro cuento en la comunicación que también es bueno atenderlo cuando hablemos ahora, otro día de la conversación, porque son fallas que tiene. Yo tengo ese vicio, dice Darwin. Darwin, entonces no hablemos porque nos casca. ¿Cómo es que se dice, Víctor? Nos amayaga o amayuga. Yo ni sé. Bueno, salimos amayagados como un aguacate. Víctor, tiene la palabra. Adelante, mi hermano. No, es que es muy claro y qué bueno lo que la compañera expresó, la diferencia, digamos, entre trastorno y enfermedad, síndrome y síntoma, porque la mayoría de las personas hacen una confusión grande en eso. Y hay que entender, claro, desde un punto de vista muy científico, que cuando hablamos de enfermedad, podríamos solo determinar muy claramente, y es científico, que es la alteración cuando algo está sano, se convierte en algo con un mal. Solo lo entendemos así para decir que es enfermo. Alteración de lo que está sano. Segundo, si vamos a ir a hablar de trastorno, es diferente, que el trastorno siempre no es una enfermedad. Podemos sufrir un trastorno que va a causa de un accidente y va a ser permanente. Entonces no vamos a ser enfermos, sino que tenemos un trastorno ya de algo que puede ser, como lo decía, físico en el habla, es un trastorno, pero es tratable o no. Pero ahí lo tenemos que entender como trastorno, porque la enfermedad es la que es medicada permanentemente. Solo se considera un trastorno, que es entre trastorno y enfermedad, que es la bipolaridad, que es un problema a veces de la comunicación. Y es enfermedad porque lo tiene que tratar neurológicamente, pero se vuelve trastorno porque es un cambio rápido de un estado a otro donde la persona actúa, digamos, diferente. Es el único trastorno que se conoce que hay una dualidad todavía, decir hasta dónde empezó el trastorno y la enfermedad. Pero muchos decimos en las patologías, una patología siempre va a ser una enfermedad en lo general, pero hay enfermedad y trastorno, o patología y trastorno, que hay que empezar a hacer un poquito de esa diferencia, porque el trastorno nos llega cuando pasamos de un estado a otro, pero que necesariamente no es aquel que es medicado. Ahí es donde la diferenciamos con la enfermedad, sino que es a través de un tratamiento podríamos lograr o no la recuperación. Por decir, la voz de pollo o la ronquera, ya se sabe que se puede curar, pero es con el aparato de fonación que se coloca en el cuello y le puede bajar en un momento. El síndrome de la voz de pollo, que ahí hablamos de un síndrome o más de síndrome, porque vamos a definir un poquito el síndrome al síntoma. Entonces, eso ya es tratable. Entonces, no lo podríamos decir que es enfermedad, lo mismo que la sordera, la ceguera y todas esas partes, no podríamos decir en ningún momento que son enfermedades. Son un trastorno que la persona lo sufrió o genético o que después a través de un accidente le pasó. Ahí podríamos determinar solo trastorno, y que muchos de los que hay acá que son docentes y van a ser docentes igual que nosotros, tendríamos que determinar que siempre no catalogamos la forma más elemental de decir está enfermo. Entonces, diferenciar eso. Y vamos a mirar las últimas, que el síndrome, hablamos, la más universal es el síndrome de Down, pero síndrome de Down tampoco es una enfermedad y tampoco va a ser un trastorno. Es algo que es una condición de la persona, y como condición de la persona se acepta que tiene tratamiento, pero ya es así y no va a cambiar absolutamente nunca. Entonces, ese es el único síndrome que mucha gente todavía está entre la dualidad de enfermedad-síndrome, pero es que ahí no va a cambiar. Diferente
digamos, también de síntoma, que sí es lo que habíamos hablado. Hay una cantidad de tics que tenemos muchas personas y que hay veces los vamos progresando, pero el síntoma es el comportamiento observable rápidamente de las personas en algunas dislexias leves que, como lo decían los oradores, pueden ir a hacer el ejercicio que recomienda el profesor Federico, hablar contra la pared, grabarse. Eso es la parte más bondadosa que uno puede hacer con uno mismo para uno descubrirse esas muletillas, esos arrastres de voz, esa fonación, porque eso es un síntoma. Ese es un síntoma que tú lo puedes corregir y con los niños se puede corregir muy prácticamente en esos ejercicios. El ejercicio más claro es este filósofo que teniendo eso superó porque decía yo puedo hacer esta parte y mira que hablando de tantos siglos pudo sin ningún concepto claro poder demostrar que era autosuperable el síndrome. Entonces, el síntoma. Entonces ahí tenemos que de síntoma a síndrome, el síndrome es una acumulación de síntomas y ahí es donde tendríamos que decir de síndrome, síntoma, trastorno, porque un trastorno ya es cuando hay una cantidad ya hay un síndrome que viene con una secuencia y luego a lo último sí se puede traducir en enfermedad, siempre y cuando la persona ya cerebralmente empieza a decir, y hay autocreadas, porque yo estoy mal, yo soy enfermo, y eso neurológicamente se crea y empiezan a medicarse de alguna cantidad de cosas. Conozco a gente que por la dislexia o algo los medican, los he conocido, yo digo, qué tontería, sabiendo que hay otra parte que lo trata, que es la fonación, y para eso, digamos, la María Cano tiene algo tan especial con estos niños y no es nada de medicamento y los tratan con ejercicios, pero hay entre la medicina que muchos todavía dentro de todos estos especialistas tratan una muy diferente de estos temas y nosotros no podemos caer en esa parte, sobre todo aquí que hay muchos que van a ser docentes y educadores y van a percibir eso para, como dijo Federico, enviarlos inmediatamente a la persona que sea referente de esa enfermedad para ayudar a ese tratamiento. No más por la apreciación. Me gustaría complementar lo que dice el compañero Víctor, Dale, ya que Mateo. el tema pues me entusiasma bastante por algo que me sucedió, pues hace tiempo, no sé si les había contado que tuve un accidente, en cuanto a los trastornos que pueden ser congénitos o adquiridos. Cuando son congénitos, se pueden tratar desde muy pequeños con fonoaudiología. Cuando son adquiridos, es un poco más difícil de tratar. En el caso personal, con fonoaudiología, yo sufrí de taquilalia y fue que luego que tuve pues, el accidente, se me hacía muy difícil llevar el mismo ritmo de lo que pensaba y de lo que hablaba. Pensaba más rápido de lo que podía pronunciar. Entonces creo que ese trastorno también entra dentro de estas patologías que estamos tratando, la taquilalia, que es exactamente eso, pensar más rápido de lo que se puede hablar o de lo que el ritmo de la voz puede alcanzar. Listo, compañeros. De pronto alguien tiene otra enfermedad por mencionar o algún comentario que hacer por los aportes que han hecho los compañeros. Que a mí me gustó también mucho lo que han comentado porque yo no tenía claro como en cuanto a las condiciones especiales como síndrome de Down y como una persona sordomuda y también como dejan muy claro como esa parte de las enfermedades que requieren medicamentos como el Alzheimer, como la hipertensión, como la diabetes, que son enfermedades que una vez diagnostican, no se quitan. Y pues hace mucho tiempo, hace 5 años, escuchando al compañero con lo que decía del accidente, yo no sufrí un accidente, pero sí tuve como, me diagnosticaron con presión alta, yo soy hipertensa, entonces cuando una persona es hipertensa,
pasa por un proceso de cambio en donde la cabeza empieza como a dolerte, entonces vas al médico y te hacen unos como, te toman la presión para saber cómo está, a ver si puedes bajar la presión, entonces después como si eres hipertenso, lo que hacen es como medicarte, mientras tu cuerpo se adapta como al medicamento, es un proceso muy complejo, pero después de que se logra adaptar, ya usted tiene una vida, digamos que normal, pero usted sabe de que debe como tener cuidado para que la presión alta no se le suba y no pueda alterar como de pronto algunas partes de su cuerpo. Entonces, sí, como me gustó mucho lo que explicaron y lo que hablaron, entonces dejan como claro y esto sirve como para analizar en cuanto a lo que uno debe buscar, porque deben haber más patologías, más trastornos y más condiciones y enfermedades que uno debe tener como conocimiento básico por uno mismo, pienso yo. Compañero, ¿cómo están? Bueno, ya, frente al tema patológico, pues es muy importante pues el aporte de cada uno de ustedes. Yo lo he vivido en carne propia, el tema de esta costumbre también que se le vuelven a uno y vicios. Eso se vuelve un vicio a uno, estar utilizando ciertos movimientos o ciertas palabras en el hablar a veces con otras personas y en el expresar. ¿Por qué son importantes? Porque resulta que muchos de nosotros están siguiendo, por ejemplo, los que estamos en el tema del derecho. A veces una persona se está expresando y tiende uno a burlarse o a incomodarse frente a ciertas expresiones de la persona, aún con el desconocimiento de que esa otra persona quizás tenga uno de estos problemas de los cuales nosotros estamos hablando aquí. Yo tengo la manía, por ejemplo, a veces de estar hablando y estar tocando al otro como para que me preste atención. Entonces ¿me entendiste? Y estoy tocando al otro. O ¿cómo te pareció esto? Mira tal cosa. Yo tengo ese problema. Pero es cosas que uno va cogiendo, mañas que uno va cogiendo en el trasegar de la vida. Yo le contaba a aquella profe que tenía un compañero cuando estaba en el colegio que hablaba simplemente con la A. Por ejemplo, él me decía a mí, Antachalanta dando clase. Para llamar a uno le decía Daran. Solo expresaba la letra A, la vocal A, perdón, y el resto, le colocaba todas las letras. Entonces, ese niño con el tiempo, no sé qué habrá pasado de él, porque no sé si le corrigieron eso o no, pero sí tuvo el problema mientras estuvo con nosotros en el colegio y era sinónimo de burla, de bullying. Y así sucedió con muchos compañeros que eran ñaringos, como lo llamábamos nosotros, boquinche, por el problema que tuvieron una enfermedad o nacieron así. Entonces, ¿por qué son importantes para nosotros en derecho? Porque si nos vamos a un estrado, por ejemplo, delante de un juez, y el juez nos va a ver, por ejemplo, con mucho movimiento o con palabras cortas, nos van a analizar cada uno de nuestros movimientos y cada una de las frases que expresemos, y hasta seremos calificados por esas frases y esos movimientos que hagamos. Entonces sí es bueno pues identificar todos esos puntos, que aprendamos a identificar todos esos puntos de las demás personas, que sé que muchos de nosotros no desconocemos todavía muchos de cosas que se presentan y enfermedades como esas. Ese es el aporte que iba a hacer, compañero. Listo, muchas gracias, compañero. ¿Alguien más quiere opinar algo frente al tema? Bueno, entonces, María Luisa, muy bien moderado el foro, muchas gracias. Dejemos hasta ahí diciéndoles que una de de los propósitos de esto es que nos quede claro que hay problemas que son físicos, neurológicos, que pueden estar en el aparato fonador o pueden estar
en el cerebro, ¿cierto? En el cerebro que controla, la parte del cerebro que controla el lenguaje, como sucede con las afasias. Las afasias, ustedes buscan por ahí, hay 4 afasias: la expresiva, la receptiva, la anómica y la global. En la expresiva, por ejemplo, el paciente sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. Entonces, cuando, ¡ay! Se me olvidó. Eso es una falta de claridad, de tener conectado el cerebro con lo que uno quiere decir. El cerebro no se le conecta, es tremendo eso. La afasia receptiva, el hombre escucha la voz o puede leer un impreso, pero no le encuentra sentido a lo que lee o escucha. Bueno, la afasia anómica tiene dificultades para usar las palabras correctas, como está diciendo ahorita el compañero Darwin, que quisiera que pusiera la cámara, bendito. Yo le insisto eso. La afasia global, que el paciente no puede hablar, entender lo que se le dice o escribir. Pero, como les digo, hay múltiples, hay cantidades de esto. Que les queda a ustedes esa inquietud académica de comprender y de estudiar eso, porque de todas maneras pues no somos médicos, pero estamos en competencias comunicativas y lo más importante es reconocer desde la ética esos problemas que otros pueden estar padeciendo. Bueno, dejemos hasta ahí, pasemos a otra parte de la clase para que hablemos de